lo que vimos anteriormente fue descargamos la base de datos de Sonar gracias a este link. Luego importamos los datos, que pues acá les voy a dejar estas anotaciones, que los datos son importados fácilmente gracias a la función import file creada automáticamente por el import data. Recordemos, el import data nos creó la función import file, que va a ser esta, ¿sí? Si la abrimos, es esta función la que fue creada, y acá nos da un ejemplo de cómo utilizarla. Cuando hacemos funciones, por lo general dejamos estos comentarios en las primeras líneas. ¿Para qué? Para que cuando leemos el comando help con el nombre de la función, que como hemos visto es este, él nos va a decir la descripción. Como pueden ver, la descripción que está dando el help es esta misma que nos aparece acá. Listo. Entonces, como habíamos visto, creamos este archivo, el cual aún no hemos guardado, que es un archivo de un live script. Entonces vamos a empezar guardándolo. Acá le vamos a dar guardar y nos aparece la opción para ponerle el nombre. A mí me gusta llamar al archivo principal el archivo index. Cuando guardo el archivo index, nos aparece acá con el formato ya MLX listo para ser utilizado. Entonces, como habíamos dicho, importamos los datos. Mire, pero los datos aún no están acá importados. Podemos entonces correr este script de diferentes maneras. Le podemos dar run, que va a correr todo el script, o le podríamos dar en esta parte, en esta la barra lateral azul, que también nos haría correr el script. Entonces, como hemos visto, tenemos la base de datos que en este momento no está organizada, ¿sí? Y pues ya habíamos visto una visualización de cómo era que se tenía que ver. Entonces hagamos algo. Voy a coger estos archivos y voy a utilizar un Excel, un archivo en blanco, y voy a poner la base de datos como la vemos en MATLAB para proceder haciendo lo que veníamos hablando. Esta parte, lo amarillo, va a ser las variables de la primera muestra, y esta va a ser la salida. O sea, nos está diciendo prácticamente en la ciencia de datos se conoce como target. Ahora vamos a ver el siguiente paciente. El siguiente paciente pues aparece de este color que lo estamos poniendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ordenar todos y cada uno de estas muestras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas muestras? Pues para poder visualizar un poco mejor, voy a cambiar los colores de esto. Bueno, una vez tenemos esos componentes, vamos a fijarnos en el índice. Este va a ser el índice 2. Miren, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo que vamos a tener que hacer es primero coger este dato, y para armar nuestra tabla, entonces lo que tenemos que hacer es coger los primeros datos de cada muestra y traerlos en cada uno según su color, tanto para estos, porque estas van a corresponder al número de la variable, ¿sí? Entonces, si ese fue con el primero, este va a ser así con el segundo, y correspondientemente
con el segundo, con el tercero y así sucesivamente. Listo. Ya hemos terminado de organizar este primer paciente y pues vamos dando la continuidad con estos pacientes de acá abajo. Entonces, como podemos ver, lo que vamos a tener que hacer es extraer este dato, imprimirlo acá, luego poner este dato, ponerlo acá, y para eso vamos a utilizar a MATLAB, porque solo imagínense en el tiempo que me tomó a mí haber hecho esto para una sola persona. Ahora imagínense para las 208 personas que hacen falta. Como podemos ver, cada usuario o cada muestra que se toma, porque esta es una muestra que se tomó para determinar qué tipo de clase iba a ser. Entonces, para poder ordenar los datos, vamos a crear una nueva función que va a ser la de ordenar los datos. Para eso vamos a utilizar MATLAB. Entonces, miremos por lo menos algunas de las propiedades que tiene MATLAB para crear vectores. Un ejemplo, si yo le digo que me cree un vector desde 1 hasta 20, lo único que tendría que hacer es desde 1 hasta 20 y me va a quedar un vector que va a tener todas las posiciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que me haga un vector desde 1 hasta 20, pero que pase cada dos posiciones? O sea, de 1 pasando de 2 en 2 hasta 20. Listo, entonces, como pueden ver, hace el vector con todos los números impares, empezando desde el 1, saltando de 2 en 2 y llegando hasta 20. ¿Por qué? Esto va a ser muy importante para saber seleccionar nuestros datos de database. Lo que vamos a crear es una máscara, pues así se llama cuando se editan fotografías o cosas así, se crean máscaras como para seleccionar los datos que necesitamos. Volvamos a explorar los datos. Vamos a necesitar crear una máscara que en este caso me seleccione la fila 2, la fila 13, la fila 24. Entonces prácticamente voy a tener que crear un vector que me diga 2, 13, 24, 35 y así sucesivamente. Entonces, es más, miren, si yo los llego a hacer así con Excel se va a dar cuenta que lo que estamos haciendo es siguiendo una secuencia numérica en donde los números están avanzando. Un ejemplo, vamos a ver si la fila 46, mire, corresponde al primer dato tomado de una muestra, o la fila 123. Entonces, así es como vamos a crear la máscara. ¿Cómo la vamos a crear? Usando el comando de MATLAB, que vamos a empezar en 2 y vamos a llegar hasta el tamaño que tiene la base de datos, que en este caso, mire, me está diciendo que es un tamaño de 2288, pero cada cuántos va a ser el salto. Entonces va a ser el salto cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, cada 11 posiciones va a ser un salto hasta llegar al número de 2288. Vamos a ver qué tal quedó. Bueno, ahora que estamos viendo acá, pues podemos ver la respuesta que nos dio. Cuando no tenemos guardado ningún valor, nos aparece esta opción de ANS, en donde ANS va a ser la última solución que hemos tenido. Entonces miremos, mire, 2, 13, 24, 35, 46.
son los mismos números que nos han seleccionado. Ahora, vamos a mirar cuál es el último dato. Es el 2279. Vamos a ver si la base de datos si no la va a coger bien hasta el final. Perfecto, 2279. Por lo menos ya sabemos cuál es la secuencia que va a ir teniendo la máscara. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva función. Acá arreglando pues el título, en lo que la vamos a llamar a esta parte ordenar datos. Entonces aquí lo que vamos a tener es una base de datos ordenada, la voy a llamar sonar ordenada y va a ser igual a una función que voy a crear pero que hasta al momento no la he creado. Le podemos poner el nombre que queramos. Lo voy a poner ordenar database. Listo. ¿Y qué es lo que va a ingresar a database? Pues va a ingresar la base de datos que está desordenada. Vamos a seleccionarla. Listo. Si intentamos darle correo, importamos la base de datos llamada database. Listo. Y como vimos anteriormente, cuando importamos database, pues está desordenada. ¿Sí? 2200. Ahora la metemos a la función que acabamos de crear, que es ordenar database, y recibe una entrada que va a ser la base de datos desordenada y va a salir una sonar ordenada. Y perfecto, mire, nos acaba de salir una sonar ordenada. Esta sonar ordenada, como podemos ver, tiene los dos targets, tiene el tamaño de 208 por 62 y ya tiene todos los datos totalmente configurados. Ahora, ¿qué sucede? Esta salida, como podemos ver, cuando está 1, acá está menos 1, acá cuando está menos 1 está 1. O sea, este número es el inverso siempre de este. Prácticamente podríamos eliminar porque estas dos serían las salidas y dejarlo solo como una salida. Se recomienda mucho porque entre más simples sean las cosas en el análisis de datos, vamos por buen camino. Si lo quisiéramos hacer, le podríamos dar acá eliminar columna y automáticamente se haría, o podríamos venir acá en esta parte y especificarlo, decirle que vamos a configurar un solo target y vamos a proceder a hacerlo. Entonces vamos a operar con esta sonar ordenada, que es esta misma que vemos acá, y vamos a decir que todas las filas, miren, él mismo me está ayudando, mire, sonar ordenada, todas las filas, coma, ¿cuáles columnas? La columna 62. ¿Qué quiero que ocurra con la columna 62? Quiero que no tenga nada, la voy a eliminar. Entonces, corchetes, escribo esto acá y pues para que no me imprima nada en pantalla, le voy a poner el punto y coma. Cuando corra este comando, me va a tener que quedar esta matriz de 208 por 61. Vamos a proceder a hacerlo. Y como les dije, en el momento que corrí el comando, esta matriz bajó a 208 por 61. Ahora vamos a revisarla. Ya tenemos prácticamente, esta fue una muestra que tomamos a la tierra, diferentes variables que son medibles, y después tenemos esta, que es la salida. Entonces, 1 y menos 1. Una se significa roca y la otra significa metal, o sea que hay una mina. Vamos a separar los datos para tener dos tablas separadas, una tabla que se llame roca y otra que sea metales. Entonces, para eso vamos a crear otra función. La función se va a llamar separar rocas de metales.
roca y metal. Listo. Y pues es como se va a llamar esta sesión. Y ahora lo que vamos a hacer es una función que me saque una matriz llamada roca. Voy a ponerla con mayúscula. Y otra matriz llamada metal. Y va a ser igual a una función que vayamos a crear. Separar targets. Y entonces a este separar targets es lo que le vamos a crear. Esta es la separación de la roca y del metal. Lo vamos a dejar para un siguiente video.